canal. Hola celiaquía, soy Gabriela y soy celíaca. Hoy vamos a preparar unas estupendas cookies de chocolate. Mirad qué buena pinta. Y están riquísimas. ¿Queréis saber cómo se hacen? Pues vamos allá. Ingredientes: 250 gramos de harina de repostería sin gluten. Yo he usado harinas Char el Mix C. 70 gramos de azúcar moreno, 100 gramos de mantequilla, 2 huevos, 100 gramos de chips de chocolate, 100 gramos de avellanas y medio sobre de levadura química. Preparación. Empezamos añadiendo la harina. Ahora añadiremos el medio sobre de levadura y vamos a remover muy bien. Añadimos la mantequilla, que ha de estar empomada. Ahora añadiremos el azúcar moreno. Podéis usar azúcar blanco o cualquier endulzante. Ahora vamos con los huevos. Cuando tengamos estos ingredientes, ha llegado el momento de mezclarlo. Yo voy a usar la batidora esta que tiene función de amasar para mezclarlo todo, pero lo podéis hacer a mano. Tenemos que conseguir una masa que no se nos pegue a las manos o que no se nos pegue en las paredes de la batidora. Una vez la tengamos, la sacamos de la amasadora. Os tiene que quedar con esta textura. Ahora vamos a añadir las chips de chocolate. Aseguraros de que sean sin gluten. En los ingredientes os he puesto 100 gramos, pero como veis yo lo estoy echando a ojo y vosotros podéis echar todas las que queráis. Vamos a mezclar bien para integrarlas con la masa. Unas poquitas más, el chocolate nunca sobra. Ahora vamos a añadir nuestras avellanas. Aseguraros también, como siempre, que sean sin gluten, a un mortero o a una picadora. Yo en este caso he utilizado un mortero y lo voy a hacer a mano porque quiero que me queden trozos más irregulares, trocitos más pequeños, trocitos más grandes, y porque en la picadora es más fácil que sin darnos cuenta las piquemos demasiado. Pero bueno, como os he dicho, si queréis ahorraros el trabajo de hacerlo a mano, lo podéis meter en una picadora y ya está. Queremos que nos quede así. Ya veréis que las avellanas le van a dar un sabor y una textura crujiente buenísima. Ahora mezclamos bien en nuestra masa. Vamos a hacer lo mismo con el resto del paquete de avellanas. Añadimos las avellanas que nos faltan a nuestra masa y vamos a volver a mezclarlo muy bien.
Cuando tengamos todos los ingredientes incorporados, ya tendremos nuestra masa. Una vez tengamos lista nuestra masa para galletas, vamos a necesitar papel de film, ya que nuestra masa va a ir a la nevera al menos 1 hora. Si no la metiéramos en la nevera, al meterla en el horno, con el calor se nos espachurrarían todas las galletas y nos saldrían unas galletas muy feas. Vamos a darle una forma cilíndrica. Vamos a intentar que sea igual por los dos lados. Una vez lo tengamos, lo vamos a envolver en el film y vamos a meterlo en la nevera, como os he dicho antes, durante 1 hora aproximadamente, hasta que veáis que la masa se nos ha puesto muy dura. Ese será el momento de sacarlo de la nevera. Preparamos una bandeja de horno con papel de horno y vamos a precalentar el horno a 180 grados. Ahora que tenemos lista nuestra masa, ya la podemos sacar de la nevera. Retiramos el film. Con ayuda de un cuchillo vamos a cortar discos de aproximadamente 1 centímetro y vamos a ir colocándolos en la bandeja. Tenemos que dejar un poco de separación entre galleta y galleta, porque en el horno se van a expandir y si no se nos quedarán pegadas las unas a las otras. Si vemos que se nos rompen un poco, con las manos podemos ayudarnos para darles otra vez la forma redondeada o para pegar los trocitos que se nos van soltando. Una vez tengamos lista nuestra bandeja, ya podemos meterla en el horno. La vamos a meter unos 18-20 minutos a 180 grados. Bueno, nosotros ya tenemos nuestras galletas listas, así que vamos a sacarlas del horno y las vamos a dejar enfriar en la bandeja. Es muy importante que ahora no las toquéis mucho, porque si no se os van a romper todas. Tenéis que esperar a que se enfríen. ¿Qué? ¿Os gusta la pinta que tienen? Seguro que cuando los probéis os gustan más. Una manera de conservar las galletas y que no se os estropeen es meterlas en una caja de metal o en algún sitio que sea hermético. Pueden durar hasta 2 semanas en buenas condiciones. A ver, os pueden durar más, pero no estarán igual de buenas. Yo voy a utilizar un trozo de papel de horno que he cortado con forma de la caja para poner entre capa y capa. Así se conservarán mejor. He hecho otra tanda de galletas y las voy a guardar todas en la caja. Acordaros siempre cuando ya estén frías. Hemos llegado al final de nuestro vídeo y ahora, como siempre, solo nos queda disfrutar. Podéis acompañarlas como yo con una taza de leche, con una tacita de café o con lo que más os guste. Espero volveros a ver pronto por mi canal. Recordad, si os ha gustado, darle like y suscribiros. ¡Hasta el próximo vídeo!